8:40, el 26 de diciembre. Estamos acá en A Diario. El periódico El Día, y hoy es portada en varios diarios, la mayoría de los diarios, informada de una decisión de la Suprema Corte de Justicia con relación a un recurso elevado. La tercera sala civil. Que preside Reed. Es una decisión de la Suprema Corte de Justicia que objeta el aeropuerto en Bávaro. Los que patrocinan el aeropuerto en Bávaro elevaron un recurso y la Corte dio una decisión. Se elevó un recurso contra esa decisión y la Suprema Corte ha ratificado esta decisión. En línea está Miguel Valerio, abogado, que fue quien dio a conocer una decisión, o al menos al periódico El Día, una decisión que es del 15 de diciembre de la Suprema Corte. Doctor Miguel Valerio, felicidades primero por Navidad. Bueno, felicitando a todos en cabina, la verdad que feliz Navidad y que el año 2024 sea de bienaventuranza para todo dominicano. Amén, amén, Miguel. Amén. Gracias. Miguel, ¿cuál es el alcance de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre el aeropuerto de Bávaro? ¿Y qué dice la sentencia en su parte fundamental y su alcance? Es positivo. Mira, el grupo Punta Cana, a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, mantuvo desde el primer momento de que el decreto otorgado en un periodo de transición fue un decreto a todas luces incorrecto, porque no estaba dentro de las potestades del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República. La Suprema Corte de Justicia da 3 mensajes esenciales. En primer lugar, de que el procedimiento administrativo para conceder un aeropuerto, sea público o privado, se violentó, porque la ley del IDAP, el IDAP es el Instituto Dominicano de Aviación Civil, es muy clara de que el IDAP concede las autorizaciones y el Ejecutivo aprueba o desaprueba las mismas. Aquí no ocurrió eso. Aquí en el Departamento Aeroportuario, que por cierto la Suprema Corte de Justicia le enmienda la plana porque dice su potestad es administrar aeropuertos, no dar licencia de aeropuertos, no está en su capacidad técnica, cedió y dijo que se podía iniciar el procedimiento del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Ahora la Suprema Corte de Justicia le dice que no, que eso viola los principios de competencia, igualdad y transparencia. Por lo que evidentemente se violentó el procedimiento administrativo porque no hubo un concurso, no hubo una licitación. Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia es muy clara en ese segundo punto, de que tenía que haberse, para que haya concesión por parte del Estado, un concurso, una licitación, y en ese caso fue algo de grado a grado, y por eso nosotros en muchas oportunidades decíamos que ese era el aeropuerto de la corrupción. ¿Aeropuerto Finalmente, de la corrupción? Okay. Porque eso fue otorgado de grado a grado. Finalmente, lo más esencial de todo es que la Suprema Corte de Justicia lo dice de manera clara y expresa en el acápite 55 de la sentencia, de que se excedió el Poder Ejecutivo en dar ese decreto y por ende el decreto es nulo. Nosotros estamos esperando que el Poder Ejecutivo en estos días decrete nulo ese decreto, lo deje sin efecto, porque la Suprema Corte de Justicia lo dice preso y evidentemente tiene efecto sobre el contrato que concedió el Estado, que es la nulidad también. En sentido resumido, lo que ha ocurrido es que el Aeropuerto Internacional de Bávaro de manera irrevocable ha sido rechazado por la Suprema Corte de Justicia, declarándolo lesivo al interés nacional. ¿Hay alguna posibilidad, aunque has sido muy enfático en esta última parte, pero hay alguna posibilidad, algún resquicio de ir al Tribunal Constitucional? Bueno, como bien dice, la revisión constitucional está abierta, pero no tiene carácter suspensivo. Es decir, de que la sentencia ejecutoria, no obstante cualquier recurso constitucional, este sería un recurso de revisión de sentencia, pero evidentemente de que la sentencia está muy bien fundamentada y dudo mucho que el Constitucional pueda revocar la misma, pero tienen esa potestad, pero no es suspensivo. Por eso es que se dice que adquiere lo irrevocablemente juzgado. Una pregunta, Miguel, buenos días. Julián Roa te habla. Julián, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te va? Feliz año. Igual a ti, igual. A ti, a tu padrino querido. El embajador, Rodríguez Huertas. Está en las España. Salúdamelo. Ten cuidado con la pregunta que te va a presentar ahora. Ten cuidado con eso.
No, No, está bien. no hay una especie de creación jurisprudencial. Si para otorgar la concesión tiene que haberse hecho una licitación. No, yo no puedo aplicar un símil a la concesión que se acaba de prorrogar en el Congreso sin licitación del caso del aerodón. No, mira, fíjate algo. En primer lugar, hay que decir lo siguiente. Hay contratos que vienen de antes de la ley de contrataciones públicas, con lo cual, evidentemente, de que esos derechos adquiridos hay que respetarlo. En este caso no, en este caso es un contrato que se firma en el año 2020 y que la misma Suprema Corte de Justicia dice que no se ha demostrado ningún inicio de obra por parte del Aeropuerto Internacional de Bávaro, es decir, por el Grupo Abrisa, por lo cual ni siquiera tuvieran daño. Hay que diferenciar y evidentemente de que aquel contrato no es exactamente lo que se está diciendo en esta sentencia, porque aquel es una renovación, una extensión, aquí no, aquí estamos hablando de una concesión que se dio de primer orden. Estamos conversando con el abogado Miguel Valerio. Miguel, vamos un poco a contextualizar también a las personas que están sintonizándonos ahora respecto del caso de la emisión de parte de la Suprema Corte de Justicia de esta sentencia que inhabilita la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona de Bávaro, y un poco decirle cuál es la ilegalidad o cuál es el elemento que se argumenta para no permitir que se construya un nuevo aeropuerto en la zona de Bávaro. Mira, sin temor a equivocarme, el IDAC ya cuando declaró lesivo dijo que había muchos temas de carácter técnico en el Aeropuerto Internacional de Bávaro. Uno es la distancia, una distancia prácticamente de 10 minutos de vuelo, o sea, lo que era un absurdo. Adicionalmente, el IDAC también decía de que no se habían hecho los estudios de viento, y la misma sentencia dice que lo más esencial cuando se inicia cualquier proyecto de construcción es que se aporten los permisos de uso de suelo, en este caso por la alcaldía correspondiente, que sería la alcaldía de Higüey, y evidentemente tampoco aportaron los permisos de uso de suelo, con lo que sin permiso de uso de suelo, con un permiso ambiental revocado, porque también el Ministerio de Ambiente dijo que ahí hubo irregularidad, y prácticamente con todos los permisos que se habían dado revocados, incluyendo la resolución que dio el Departamento Aeroportuario, porque ya la Suprema Corte de Justicia había decidido que eso era nulo antes de esta sentencia, se violó la buena administración, un derecho muy novedoso que es el bien hacer de la administración pública, se violentó también el derecho a la competencia, se violentó lo más importante que le puede interesar al ciudadano dominicano, que es la transparencia. Y en ese sentido, en sentido general, no hay dudas de que las ilegalidades tras ilegalidades iban a anular todo lo que ocurrió ahí. ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia en esta sentencia de precedente? Porque una sentencia muy interesante, primero para el sector aeronáutico, segundo porque define muy claro las competencias del Departamento Aeroportuario y del Instituto Dominicano de Aviación Civil. O sea, es una sentencia muy importante, presidente, donde le dice qué le corresponde a cada uno. Al Departamento Aeroportuario le corresponde revisar las administraciones de los aeropuertos. Al Instituto Dominicano de Aviación Civil le corresponde el carácter técnico y el carácter de aprobación de autorización para iniciar construcciones de aeropuertos. Entonces, en esa sentencia de principio, donde dice que evidentemente hay dos entidades muy diferenciadas, los antiguos miembros del Departamento Aeroportuario erraron, y así lo dijo la Suprema Corte de Justicia, en dar una resolución de inicio de que se le otorgara un decreto y se le diera un contrato al Grupo Abrisa en el Aeropuerto Internacional de Bávaro. Además del constitucional que ya tú lo has planteado, en virtud de que muchas de esas, bueno, hace unos meses, no sé si tú claro, ese es tu caso, hace unos meses que leímos que se habían vendido, que inversionistas extranjeros habían comprado parte de la inversión del proyecto. La pregunta es, ¿podría llevarse ese caso a una corte internacional para...? No, porque el contrato no contempla eso. El contrato habla de un arbitraje local, en primer lugar. Pero adicionalmente aquí hay un tema que es el siguiente. Pero arbitraje no puede ser porque quien está diciendo que no es el Estado. ¿A quién va a ser el arbitraje? Entonces hay un tema de nulidad que la Suprema dice que sería el TCA que tendría que conocer esa nulidad del contrato, pero eso es un aspecto técnico. Lo que sí te quiero decir es lo siguiente. En derecho hay una máxima quien dice, quien paga mal, paga dos veces. Quien invierte mal, evidentemente ahora no puede prevalecerse de una falta, de una situación que está muy clara
de que eso estaba cuestionado No, antes de la está bien, inversión, porque eso lo estamos hablando del entiendo. procedimiento, La estamos pregunta hablando del es si procedimiento ellos del año del podrían 2019. acudir. Yo entiendo, tú estás juzgando el caso, pero Sí. ¿existiría la posibilidad de que ellos acudieran, por ejemplo, al... A un arbitraje de inversión. o No, algo no, así. arbitraje no puede ser porque tiene que haber dos partes. En este caso es el Estado contra ellos. ¿Podrían Correcto. acudir a una corte internacional para reclamar esas inversiones? Pregunto. No, porque evidentemente tú sabes muy bien que cualquier situación de corte internacional o tiene que tener un pacto, situación que no ocurre en especie, Ok. porque se trata de una empresa, ellos invierten en una empresa local, Ya. porque el Aeropuerto Internacional de Bávaro es una empresa local, no es una empresa internacional, no es que ellos hacen una inversión extranjera totalmente, sino ellos supuestamente, porque no hemos visto los documentos de eso, compran acciones en esa Ya. dependencia y además tiene que las dos partes asumir esa competencia y tampoco eso existe, con lo cual Ya. los mecanismos son o TCA en la nulidad, que es evidentemente lo que procede, porque es que la Suprema Corte de Justicia ha dicho que eso es nulo. Pero del O sea, ya hay un TCA, ¿dónde ha precedente salido jurisdiccional. la primera ¿Perdón? sentencia? No, esta no es la primera sentencia, ¿no? No, Van muchas perdóname. sentencias. La sentencia que fue recurrida en casación, en revisión ante la Suprema Corte, salió del Tribunal Superior Administrativo, ¿no es así? Correctamente. Entonces volver allá es ratificar, parte aunque que iría a elegir. otra sala, pero es prácticamente ratificarlo Sí. por donde Más va dirigido aún, el fallo Julián. de la Suprema. Correcto. Más Hay aún. muchos procedimientos que esta sentencia se le impone porque ha marcado un precedente en el caso. Sí, claro. Yo he oído a algunos abogados decir que como que no fue debida, repito, tú tienes la sentencia, como que no fue debidamente motivada la decisión, ni por el TCA ni por la Suprema. ¿Es cierto? No, mira, no es que fue motivada, fue excelentemente motivada. Ok. No solamente que fue motivada, que la Suprema Corte de Justicia se tomó su tiempo y explicó por qué cada cosa. Y fue tan clara esa sentencia que dijo lo siguiente: define muy bien cuáles son las competencias de cada organización. Le dijo, aquí se violaron los derechos de competencia, igualdad y buena administración. También define lo que es el rol del Ejecutivo en la concesión de un aeropuerto. Le dijo que se excedió en sus funciones. Y en tercer lugar, que es lo más importante de todo, dice de manera categórica y expresa de que esa concesión debió darse vía el IDAC y no vía el Departamento Aeroportuario, con lo cual es una sentencia que está muy bien motivada. Y lo invito a toda la ciudadanía que lea de los acápites 54 en adelante, donde de manera precisa va determinando qué ha ocurrido en el proceso y por qué se llega a esa determinación. Por último, lo cual, perdóname, lo que Cristian, se trataba. explícame, yo como municipalista aquí, o quiero oír tu explicación, explícame lo del uso de suelo que debieron obtener en el municipio de Higüey. ¿Debieron hacerlo Bueno, antes de la concesión o pudieron hacerlo posterior a la concesión otorgada? Ahí vienen de los temas. En los reglamentos del IDAC, que se llama RAP, en los reglamentos del IDAC se ve muy claro de que para usted iniciar cualquier solicitud de aeroportuaria necesita el uso de suelo. Es lo primero. Evidentemente, la regulación de uso de suelo en un aeropuerto es muy delicada y corresponde ya no solamente al municipio, sino con la ley de ordenamiento territorial. Sí. Hay un plan de ordenamiento territorial MEPI. que conlleva de que era previo, porque tú no puedes instalar el negocio y después decir que vas a pedir el permiso para hacer ese negocio. Claro, claro O sea, que sí. evidentemente pusieron los caballos delante de la carreta. La Perfecto. carreta delante de los caballos. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Qué bueno es Valerio. entrevistar a una gente inteligente Claro. y sabia. Bueno, muchas gracias, Julián, por el cariño, Cristian, Pablo y todo en cabina. La verdad que muy agradecido siempre. Cómo no, cómo Un abrazo, no. Miguel. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Feliz Navidad a todos. Abrazos. Gracias. Bueno, el abogado Miguel Valerio dice que esa decisión adquiere la condición de lo irrevocablemente juzgado, que no habrá aeropuerto en Bávaro. Y en el este, a propósito de Bávaro y Punta Cana, en el este y en el nordeste se han producido una serie de movimientos telúricos en los últimos días. Creo que van 16 o 17 en varios días. Una cosa terrible. Incluido uno de esta mañana, que se habló en principio de 5.7. Entonces nosotros vamos a hablar con Osiris. nuestro amigo Osiris de León Arias,